Ahora, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. O sea, como era chiquitito, corrió al árbol para poder ver quién era el que pasaba, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, todos criticando a Jesús por entrar en una casa de un hombre pecador, porque era jefe de los publicanos. O sea, tras de eso era gente odiada por los judíos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Acabamos de ver en el capítulo 18 un joven rico que no quiso dar los bienes. Y este Zaqueo, aunque Jesús se lo pidió, y a este Zaqueo, sin que Jesús se lo dijera, ya de una vez dice: aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es un arrepentimiento genuino. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por el desprendimiento de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los judíos estaban esperando que viniera el Mesías príncipe, no el Mesías que iba a sufrir primero para luego ser príncipe. Dijo pues un hombre noble, en la parábola, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Así como Dios nos puso en el mundo, vino Jesús y lo desechamos. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es decir, Dios nos dejó aquí, en este mundo, y nos dio talentos y facilidades a cada uno de nosotros, diferentes ministerios. Y Él espera que multipliquemos esas minas, que hagamos algo. Aquí dice: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y ojo que dice: Señor, en el versículo 16, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, no, le dio una y ya iba por 10, lo había multiplicado. Versículo 18, vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, no 10, 5, porque este la multiplicó menos. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siembro lo que no sembré, ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. O sea, Dios nos dio dones y espera que nosotros hagamos algo con eso, que lo reproduzcamos. Si lo guardamos y no lo ponemos al servicio de los demás, cuando Él venga nos va a decir: siervo infiel, mal siervo, como dice aquí, por tu propia boca te juzgo. Y ojo que dice, bueno, quitad, en el versículo 24, quitadle a la mina y dadla al que tiene 10 minas, o sea, al que más tiene. Y ellos le dijeron: Señor, pero tiene 10 minas. O sea, el que era ya rico, que le habían dado más,
Jesús dice, bueno, se le va a dar todavía más. Y los otros reclamaron, pero ya tiene mucho. Versículo 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Moraleja, Dios quiere que nosotros reproduzcamos lo que nos ha dado. Versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba Los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. O sea, hicieron caso de lo que Jesús dijo y por ende encontraron lo que Él les había dicho. Versículo 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Entonces dijeron ellos, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. O sea, iba Jesús en el pollino y iban tendiendo los mantos de ellos en el camino para que pasara el pollino encima de los mantos, como si fuera una alfombra. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, o sea, el regaño, los están diciendo que usted es un rey. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, Dios cumple sus planes porque los cumple, y sus promesas. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, con toda la sombra y significado que ha tenido siempre. Versículo 42 diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. O sea, Jerusalén. Yo voy entrando a Jerusalén y me quieres matar, me vas a crucificar. Si supieses que yo soy tu Dios y tu Salvador. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Está hablando de la destrucción de 70 después de Cristo, donde despedazaron a Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, como no conociste que yo era el Mesías, y en vez de aceptarme me crucificaste, viene este juicio sobre ti. Y Jesús ya había dicho, le habían dicho a los discípulos, ay Jesús, mira qué bonito templo. Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque sabía que venía esa destrucción para Jerusalén por el rechazo que habían tenido hacia él. Versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. En 2 ocasiones por lo menos Jesús echa fuera a los mercaderes del templo, al inicio de su ministerio y al final. Esta es la del final. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. O sea, se había convertido en un tema económico, un mercado, en vez de una casa de oración. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole.